Hoy nuestra atención está puesta en lo que está ocurriendo en la calle Misiones, en el juzgado, donde, bueno, se dan lugar hoy las polémicas citaciones, ¿no?, por los pedidos de procesamiento de algunos de los participantes de cuando se ocupó la Suprema Corte de Justicia. ¿Se acuerdan con el episodio del traslado de la jueza Mota? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia en instantes nada más. Lo importante es que en este momento está nuestro compañero periodista Lazarte en un móvil para Telemundo, para nosotros en este momento desde el juzgado, que tengo entendido estás con la propia Irma Leites. Lazarte, buenas tardes. Exactamente, Victoria, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Queridos compañeros, también el saludo para ustedes. Efectivamente, sí, estamos aquí en la puerta del juzgado de la calle Misiones, donde están declarando en este momento las 7 personas sobre las cuales pende un pedido de procesamiento, 4 con prisión y 3 sin prisión por el delito de atentado, según lo ha configurado el fiscal de la causa, doctor Gustavo Zubía. Así como ustedes decían, en un minutito que bajó Irma Leites aquí a la puerta de la calle, de juzgado de la calle Misiones, fundamentalmente para ver qué era lo que estaba pasando en el cruce de Misiones y 25 de mayo. Había ahí un pequeño tumulto, por fortuna ya se solucionó, pero bueno, justamente estamos aprovechando esta oportunidad para dialogar con la integrante plenaria de Memoria y Justicia, Irma Leites. Irma, le agradecemos la espera. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo visualizan ustedes esta convocatoria? ¿Qué es lo que esperan ustedes de este fallo judicial? Bueno, en principio, digo, lo estamos viviendo, creo que todos los compañeros que estamos adentro, los 7, con gran emoción esto, ¿no? Porque es la memoria viva. En verdad es una confirmación de que en verdad nosotros sabemos que no incitamos a nadie y que el fiscal Zubía tendría que mirar realmente que la gente está convocada por ella misma, aquí abajo, y bueno, creemos que estamos re tranquilos con nuestra conciencia, y bueno, allá los que hoy no hayan podido dormir tranquilos anoche, ¿no? Digo, nosotros creemos que, bueno, que esta es una pelea más contra la impunidad y que estas instancias de que tengamos que hoy pasar por este juzgado nuevamente nosotros como víctimas, las mismas víctimas que hemos venido a denunciar la violación a los derechos humanos, las torturas, la muerte de compañeros en la tortura, tengamos que hoy venir por esta causa, ¿no? Leites, ¿por qué piensan ustedes que el dictamen del fiscal Gustavo Zubía, que está pidiendo procesamiento con y sin prisión por el delito de atentado, tiene un tinte netamente político? Porque le está haciendo los mandados a la muralla de la impunidad, le está haciendo los mandados a la Suprema Corte de Justicia, y bueno, y no olvidemos todos de que los fiscales están nombrados por el Poder Ejecutivo. ¿No hay aquí independencia técnica de los fiscales que podrían tomar una decisión independientemente del Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo no, el Poder Ejecutivo son los que los nombran y ellos están sujetos a una verticalidad, como existe en todos los organismos. Por lo tanto, digo, lo que nosotros estamos diciendo, como lo dicen muchos, ¿no? Digo, como se sostiene en general, no hay una independencia de los poderes, del Poder Judicial, de los otros poderes. Por lo tanto, digo, lo que nosotros estamos diciendo, aquí se está confabulando una articulación política y bueno, y lo que cabría preguntarnos es qué cortina de humo están tratando de levantar y para qué. ¿Qué esperan ustedes ahora del fallo judicial? ¿Les parece que el Poder Judicial, sí, como poder independiente, podría un poco trastocar este dictamen del fiscal? No lo sé, digo, eso está en manos de la señora jueza y bueno, y nosotros lo que estamos diciendo es que esto es un alegato político contra la impunidad. Eso es lo único que nosotros vamos a sostener, digo, porque no tiene otro carácter este procesamiento, ¿no? Digo, no creemos que gente que haya estado de rehén de la dictadura, como estuvo algunos compañeros, presos muchos años otros, que yo qué sé, entrar a pensar de que estuvimos 9 años presos, en mi caso, y volver a estar presa, eso implica, digo, una lucha de continuidad por el mismo proyecto social. Y bueno, acá hoy, aquí del otro lado de las vallas, con todo este despliegue policial, bueno, evidentemente la convocatoria la hicieron nuestros compañeros desaparecidos, acá hay hijos de compañeros desaparecidos, hay hermanos de compañeros desaparecidos, hay familiares, hay madres, por lo tanto digo, nosotros sabemos que de este lado está la verdad y de aquel otro lado lo único que hay es la represión y el ocultamiento de la verdad. Ya que usted menciona lo que está pasando al otro lado de la valla, ¿hubo un tumulto, una especie de refriega, por así decirlo, cuando intentó pasar un móvil policial aquí hasta la puerta del juzgado de la calle Misiones? Yo no lo vi, ¿no? Escuché los gritos de arriba, digo, y como vamos a demorar la audiencia, digo, bajé a ver qué era lo que sucedía nomás. Retomando el caso judicial, ¿por qué dicen ustedes que si el fallo llegara a configurar pena de prisión para algunos integrantes de los que participaron en esa situación en la Suprema Corte de Justicia y otros sin prisión, pero el fallo fuera adverso a los intereses de todos ustedes? ¿Por qué dicen que van a recurrir a tribunales internacionales? Y bueno, porque en verdad, digo, tal cual lo dijo el doctor Fagundes ayer en la conferencia de prensa, el Poder Judicial sería como el último lugar donde los
humanos comunes y corrientes de estos territorios tenemos la posibilidad de defendernos. Y si no nos defiende ese Poder Judicial contra los atropellos de la impunidad, bueno, recurriremos a otros organismos. Bueno, Irma Leites, gracias por su tiempo y le agradecemos su deferencia, porque sabemos que la están esperando para prestar declaración ahí en el despacho de la jueza Merialdo. Ahí está, bueno, muchas gracias y bueno, esperemos que de todo esto lo que salga es una memoria mucho más clara y una reflexión mucho más clara sobre los derechos de la protesta también, ¿no? Muy bien, gracias por su tiempo, muy amable. ¿Será que le puedo hacer una pregunta? ¿Tendrá un minuto más? Compañeros. ¿Será que tiene un minuto más o ya se estaba yendo? Irma, un minutito que nos están pidiendo a ver si puedes responder una pregunta. Sí, estamos escuchando. Bien, no, preguntarle como, a ver, más allá de su convicción política, de su compromiso, ¿no? Como mujer se lo pregunto, porque hoy tener que ir a declarar a un juzgado donde está por verse un pedido de procesamiento con prisión, en estos tiempos, ¿no? Y con este contexto, la mera posibilidad de que en una realidad como la actual, con la dictadura atrás, de vuelta, con una realidad como la de hoy, quepa la posibilidad de, por una manifestación, terminar presa, ¿le sigue cerrando la lucha, su lucha? ¿No se desmoraliza? Bueno, tratamos de resumir un poco esa pregunta, claro que sí. No, nos preguntan desde estudio justamente si esta situación que podría eventualmente, en hipótesis de trabajo, terminar en un procesamiento con prisión, ¿la desmoraliza en su lucha? ¿La hace un poco, en alguna medida eventual, dar un paso atrás en todo lo que ustedes están pregonando desde la época de la pasada dictadura hasta ahora? No, para nada, ¿no? Inclusive yo creo que a mí me alienta el pensar de que hay tantas cosas para desconstruir de lo que construyó el terrorismo de Estado y este terrorismo que hoy está siendo ejercido contra jóvenes, ¿no? Yo le vi la cara a los gurises que el otro día decían que habían sido desnudados y que habían sido amenazados de violarlos y que al muchacho que le habían puesto el arma en la cabeza y bueno, y dije, bueno, las mismas cosas que nos pasaron bajo el terrorismo de Estado, cuando se articularon los escuadrones de la muerte, cuando se operó acá secuestrando a los compañeros y nunca más aparecieron, están sucediendo hoy. Y en Argentina sucedió Julio López y hasta el día de hoy sigue desaparecido. Entonces nosotros decimos, no, este atropello contra los barrios, los atropellos de los megaoperativos, de todas esas cosas, vale la pena y vale la pena en realidad, digo, seguir peleando por eso. Yo tengo muchos sueños y creo que en verdad, digo, es posible lograr una convivencia social reconstruyendo las redes sociales abajo, que la dictadura y que todo este tiempo de desmoralización y de falta de sueños ha tirado abajo. Bueno, ya ven ustedes, ha sido por demás clara la respuesta de Irma Leites. No sabemos si hay otra inquietud para allí de estudios. Agradecerle simplemente de nuestra parte. Bueno, con mucho gusto, sí. Queda el agradecimiento entonces para Irma Leites y por haber realmente pospuesto, aunque sea unos minutitos, en la audiencia. Ya la estaban convocando desde arriba, desde el despacho de la doctora Gabriela Merialdo, que según se nos ha dicho, y es bueno que lo reseñemos, la audiencia va para largo. Sí, estamos escuchando. No, que digo que le preguntaba eso porque de alguna manera por sus respuestas anteriores se traducía esa suerte de... porque el propio Zabalza llegó a decir que estaba orgulloso de ser el blanco de este fiscal, ¿no? Por aquello de, bueno, porque entiende que es una especie de revanchismo que va en el sentido de lo que es la lucha y el compromiso de ellos. Por eso cuando le preguntaba si no se sentía desmoralizada a Leites, ella decía que no, que todo lo contrario, bueno, era visualizar eso, ¿no? Que comulgan en ese punto. Ahora, contame, veo la valla y veo mucha tranquilidad a todo alrededor. Sí, sí, exactamente. Esa es la visión generalizada que todos tenemos aquí, más allá de ese tumulto que nosotros recién referíamos y que ya les contamos, aunque sea en modo anecdótico, por qué se produjo un patrullero que venía por misiones hacia el puerto de Montevideo. Justamente quiso pasar porque traía un preso justamente a otra dependencia judicial, a otro juzgado, pero que también funciona aquí en la calle Misiones. Bueno, tocó bocina, eso no fue del agrado de muchos de los manifestantes aquí. Se produjo, sí, alguna refriega, algún tumulto, pero finalmente la cosa no pasó a mayores. Lo que sí Fuerza Compañeros, es que hay un vallado. Los carteles que dicen Fuerza Compañeros. Claro, juntos. Exactamente, lo estamos viendo acá, Fuerza Compañeros junto a ustedes. Tenemos aquí también otro cartel, ya lo podemos visualizar, frente a una de las paredes de Juzgado de la calle Misiones, que dice tocan a uno y tocan a todos. Pero fuera de eso no vemos más, digamos, leyendas gráficas que estén un poco ilustrando esta movilización. La situación es por demás calma. ¿Quiénes están adentro? Que por aquí no se puede circular, ¿verdad? Sabemos que está, bueno, Irma Leites ahora. ¿Quién más está adentro que tú hayas visto pasar? ¿Zabalza? Y bueno, están los
Claro, están los 7 sobre los cuales pende pedido de procesamiento. Jaume. Con prisión, exactamente, con prisión y sin prisión. Los decimos uno a uno. Jorge Zabalza, Irma Leites, que ya sube, Álvaro Jaume y Patricia Borda, que es una docente de enseñanza secundaria. Exactamente, para estos 4 se ha pedido procesamiento con prisión por atentado el delito agravado. de atentado. Así tengo entendido que lo tienen Exactamente. Esa es la figura específica. Y después tenemos otros 3 indagados también, pero sobre los cuales pende un pedido de procesamiento sin prisión, que son Aníbal Varela, secretario general de ADEOM, y los hermanos Diego y Eduardo Jaume, hijos de Álvaro, sobre los cuales también pende un pedido de procesamiento, pero en este caso sin prisión. Álvaro Jaume, hay un pedido de procesamiento para él, pero con prisión justamente, ¿verdad? Ahí está. ¿Y se sabe o se explicitó, perdón, se sabe o se explicitó por qué unos con y otros sin? ¿Por qué algunos son considerados meros cómplices y otros más protagonistas? La información más fidedigna que tenemos es que los que penden un pedido de procesamiento sin prisión son los que han participado en forma mucho más directa en el tumulto que se originó allí en la sede de la Suprema Corte de Justicia. Según se nos ha dicho, se interpreta que han hostigado la labor policial, se interpreta que obstruyeron el normal nombramiento o el normal traslado, por así decirlo, de la jueza Mariana Mota, que pasó de dependencias penales a la órbita civil. Se los indica como participantes de pronto más directos, por así decirlo, en esa situación que se originó en la Suprema Corte de Justicia el pasado mes de diciembre del año 2012. Los otros, si bien tuvieron una participación también directa y también visualmente explicable, por así decirlo, en este momento no, según el fiscal Gustavo Subía, no habrían tenido una participación tan decisiva justamente en los hechos que originaron toda esta situación que se vivió en la Suprema Corte de Justicia y que ahora está siendo trasladada a la órbita judicial. Solo confirmame una cosa, Lasarte, para entender bien. Hoy vienen a declarar por pedido del fiscal Subía y será la propia jueza Merialdo la que va a decir si ha lugar o no al pedido de procesamiento con prisión. ¿Es así? ¿Verdad? Bueno, la audiencia de hoy, sí, particularmente la audiencia de hoy está convocada para que los 7 indagados, 4 procesados o sobre los cuales pende un pedido de procesamiento con prisión y otros sin prisión, vengan a efectuar sus descargos. Ayer nos decían los 7 indagados que ellos en realidad no tienen mucho más que agregar, porque ya todo lo que dijeron consta en el expediente y no hay para nada, digamos, una instancia posterior que los habilite a agregar más cosas de las que ya dijeron en el ámbito de la declaración ante la jueza Gabriela Merialdo. La jueza puede o pedir más prueba o retomar las indagatorias. Eventualmente podría decidir hoy, digamos, si procesa o no a estas personas, pero todo parece indicar que el pedido de procesamiento, si es que lo hay, o por lo menos una resolución final de este caso, no sería en la presente jornada. La jueza se tomaría algunos días más, seguramente la semana próxima, reuniría algunas pruebas más, desde el punto de vista procesal aparentemente faltarían armonizar algunas instancias, y entonces sí, la semana que viene quizás ya entonces haya un pronunciamiento definitivo sobre toda esta temática. Bien, bueno, Javier, muchísimas gracias por este trabajo de tu parte, muchas gracias a Telemundo que te permite también asistirnos en este momento. Y nos mantenemos en contacto cualquier cosa a lo largo de la hora del programa, ¿sí? Bueno, con mucho gusto que estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, Lasarte, gracias. Bueno, ese era nuestro móvil en vivo entonces desde el juzgado en la calle Misiones. Hasta acá creo que quedó explicado en qué están las cosas, pero vamos a hacer un poquito de historia reciente, porque lo que detona estos pedidos de procesamiento con prisión y sin prisión fueron los incidentes ocurridos el día que se decidió el traslado de la jueza Mariana Mota. ¿Se acuerdan? De lo penal a lo civil. Y que eso causó mucha polémica, porque el contexto en realidad del caso por el que es trasladada era el del avión Air Class, tengo entendido, sí, ¿verdad? Pero claro, la jueza Mariana Mota tenía en sus espaldas un montón de casos de investigación, todos vinculados a casos de violación a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y demás. Por lo tanto, realmente esto dio muchísimo que hablar que de la noche a la mañana la trasladaran. Y hubo repercusiones. La sociedad civil tomó ciertas actitudes, ciertas acciones. Por lo pronto, hizo derecho de manifestarse. Y lo hizo en la Suprema Corte de Justicia. Uno dice, ¿pero cómo lo habrán hecho para que hoy estén pidiendo procesamiento con prisión? Bueno, yo ya me olvidé. Vamos a ver las imágenes de qué fue lo que efectivamente pasó ese día. A ver, director.
Los manifestantes entraron al edificio de la Suprema Corte cantando en apoyo a la jueza Mota y criticando a la Suprema Corte de Justicia. La policía intervino para desalojar el edificio para que la ceremonia de asunción de los nuevos jueces pudiera realizarse. Hubo momentos de tensión con la policía. El dirigente del PIT-CNT, Edgardo Ollenard, pidió tranquilidad y que abandonen el local. Que este acto termine con una expresión más de la capacidad de represión que tiene el Estado y que mañana, en definitiva, en todos los medios lo que surja es que nosotros vinimos acá a violentar o no violentar. Vinimos a hacer un acto público, un acto ciudadano y a reconocer que se está realizando una ejecución sumaria contra una ciudadana que ha tenido la dignidad de defender su puesto de trabajo como profesional, como lo ha hecho, con dignidad, con altura y aplicando la justicia de acuerdo a los derechos humanos. Vinimos para eso y nos retiramos de la forma que nos retiramos. Maniobrando como siempre. Perdón, Mariana Mota no puede opinar, el día de hoy no puede Este episodio tuvo muchísimas repercusiones, pero seguramente entre las que de las que más se tomó nota fue de las declaraciones que vinieron a posteriori por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, justamente sobre estos incidentes. Vamos a escucharla. La Institución Nacional de Derechos Humanos es una instancia independiente para la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, creada por una ley aprobada hace 5 años con el apoyo de todos los partidos políticos, integrada por 5 miembros elegidos por la Asamblea General. A través de un comunicado, la institución denuncia que el proceso por la verdad y justicia en relación a lo ocurrido en la dictadura da muestras de haber comenzado a detenerse. Señala que la Suprema Corte de Justicia no comunicó con claridad las causas del traslado de la jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo la mayoría de las causas de violaciones a los derechos humanos, y ese traslado genera el riesgo de que las causas pudieran no avanzar con la necesaria celeridad de una pronta y eficiente administración de justicia. Agrega la declaración que la doctora Mota se ha especializado en materia penal y más concretamente en investigaciones por violaciones a los derechos humanos. No parece que se aprovechen bien los recursos técnicos profesionales del país si luego de tantos años se la destina a otro juzgado. Recuerda que algo similar ocurrió con el traslado del doctor Ricardo Percivale, de fiscal de crimen organizado a una fiscalía civil. Una de las formas de garantizar la independencia del Poder Judicial es establecer un sistema claro y transparente de nombramientos y ascensos de los jueces, dice también. Y recuerda que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas enfatiza que la movilidad de los jueces no puede quedar librada a la discrecionalidad de las autoridades, pues podría comprometer su independencia e imparcialidad. La Relatoría Especial de ONU, además, enfatiza que los traslados deben ser potestad de un órgano independiente, debe recabarse el consentimiento del juez y deben ser pasibles de revisión. La propia Mota tenía hasta grandes dificultades a la hora de expresar o cómo expresarse, porque realmente a ella fue la primera en que todo esto le sorprendió muchísimo, más cuando tengo entendido que se la llamó por teléfono felicitándola por el traslado, ¿no? Que si se quiere también pareciera, por lo menos de afuera, una gran ironía, aun cuando se supone que lo que está previsto es, sí, el traslado de los jueces. ¿Cómo es eso que funciona, Washington? El traslado de los jueces está previsto, ¿verdad? Totalmente, eso, lo que vamos a no engañarnos. Acá lo que hizo ruido acá fue el tipo de causas que ella tenía. A ver, la Suprema Corte nunca va a reconocer que la traslada porque hace una consideración discrepante en torno al comportamiento que ella tiene. Básicamente porque el Poder Judicial en este país, que funciona, yo diría, en términos generales muy bien, a veces no explicita las cosas. Y la Suprema Corte en general tiene esa patología de no decirte eventualmente un traslado, entonces lo viste de una situación relativamente protocolar y le quita presión. En los hechos todos entendimos, comunicadores, analistas, políticos, sociedad civil entera, que el traslado de Mota de un lugar al otro era un tirón de orejas. Se hace tradicionalmente en la justicia uruguaya, cuando hay una discrepancia con un juez se lo corre de un lado para el otro y forma parte de entender que hay una pirámide y una jerarquía. Se puede coincidir o no, pero está dentro de las discrecionalidades que tiene la Suprema Corte de Justicia. Esa es la verdad.
Eso podrá alejarte o no de creer en la justicia, evidentemente. Sí, tenés razón, Sí. puede alejarte. ¿Qué pasa cuando además lo que vienen como coletazos son situaciones como esta? Fíjense ustedes lo que, como consecuencia, claro, lo que nosotros vimos en la televisión ahora es lo que las cámaras han podido captar. Es muy probable que se haya perdido gran parte de lo que realmente pasó. Hoy nos acompaña una persona que estuvo allí, que también fue a declarar en su momento. Es decir, pero más allá de lo que uno puede haber dicho, escuchado o testimoniado, acá lo que se está configurando es un delito que están planteando pedirlo con procesamiento con prisión, ¿no? Que eso es lo que realmente... ¿El delito de sedición acá existe? Sí. Sí, existe, claro que existe. ¿Es con prisión? No. Por supuesto que sí. ¿Siempre? Casi siempre. Digo, a ver, esta es una figura... Lo pregunto porque algunos de los abogados defensores, en especial creo que es Sayés, que habla de que tendría que haberse manejado el tema de, si se quiere, sedición, pero... Sí, sedición, motín o rebelión. Y en realidad el pedido original era por violencia privada. Si quieren les pudro y les hablo 3 horas de la diferencia entre sedición, motín, rebelión, violencia privada y atentado. Eso es relativamente sutil. Acá lo que hay que entender es si ese comportamiento que vimos en la televisión hace un rato, si esa acumulación de gente llegó naturalmente o no llegó naturalmente, si fue instigada o no fue instigada, si rompieron, si no rompieron. O sea, lo que tendrá que juzgar ahora la jueza es si eso que vimos parte de nosotros, ella tiene que tener muchos más elementos, se adecua, a ver si el televidente lo entiende, si entra exactamente en una figura penal, si entra en algún lugar exacto. Si entra en un lugar exacto y el comportamiento se adecua, o sea, queda exactamente instalado allí, encuentra una figura penal y puede eventualmente pedir un autoprocesamiento. El tema es que hasta dónde... Si lo que ve es una cosa distinta y va por fuera, capaz que no hay nada. Libertad de expresión, de manifestación, Capaz que no hay nada. Acá hay elementos, Victoria, que nosotros en la tarde de hoy podrá haber gente que participó. Sí, pero no tenemos el ojo puesto en ese momento, en ese lugar. Estamos de acuerdo. De todas formas, lo más parecido a eso que tenemos son los ojos de un fotógrafo que sí estuvo. Bastante parecido, ¿no? Santiago Mazarovich, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. También nos acompaña Gonzalo Abella, que ya estuvo con nosotros en otra oportunidad. El tema tenía que ver también con esto. Lamentamos tener que invitarlo una vez más cuando hablamos de radicales y esta asociación a la violencia, ¿no? O a fomentar violencia de alguna manera. Ojalá algún día me inviten para explicar lo positivo que plantea la Unidad Popular. Perfecto. Yo estoy seguro que sí. Como candidato, además, sí, claro. Tenemos que hacerlo, sin duda que sí. Pero bueno, a ver, vamos a tu mirada, Santiago, porque estabas de hecho ese día con la cámara. Cubriendo para un medio de prensa lo que estaba pasando. ¿Qué pasaba? Contanos. ¿Cuán diferentes de lo que vimos? Bien, el 15 de febrero fui a cubrir el traslado de Mariana Mota allí en la Suprema Corte de Justicia. Estuve desde las primeras horas hasta el fin de la jornada, o sea, estuve en todo lo que sucedió ese día. Y en realidad lo que hubo fue una concentración convocada por un montón de organizaciones sociales, entre ellas el PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios, Crisol, bueno, Plenaria de Memoria y Justicia. Había un abanico muy grande de organizaciones convocantes. Plenaria, perdón, les recuerdo de donde es líder Irma Leites, por ejemplo, ¿no? Claro. Y bueno, cuando llega la jueza Mota, ella al ingresar al edificio, entra un montón de gente atrás con ella. ¿Esas son fotos tuyas, perdón? Sí, son fotos mías. Sí. Y se genera como una especie de concentración, digamos, en el hall del edificio de la Suprema Corte. No hubo ningún escenario de violencia hasta que sale un cordón policial que venía como armado desmesuradamente, escudos y chalecos y cascos y todo. Perdón, ¿cuánta gente habría hasta que llegó el cordón policial? Y yo calculo que adentro habría unas 100 personas, más o menos. Llega el primer cordón policial, ahí es cuando se generan las primeras refriegas porque intentan avanzar con los escudos y todo, sacando a la gente que estaba ahí, donde había veteranas, niños, de todo. Que además no era que estaban ocupando, de hecho se supone que podía pasar la gente o no. Claro, sí, de hecho las puertas estaban abiertas, ingresó la jueza, atrás ingresó un montón de gente que había ido a brindar su apoyo, o sea, había ido estrictamente a eso. Y se quedaron en el hall, no hubo ningún otro escenario previo a la salida de la policía. Ahí se generan los primeros refriegues con la policía, que deciden a los 3-4 minutos de haber salido retirar ese cordón y vuelven a salir ya con menos escudos y con... Menos parafernalia, digamos. Claro, menos parafernalia, pero más efectivos. Habría, no sé, unos 15, 20 policías.
¿Qué pasa ahí con la prensa, con los fotógrafos? Que fuera de cámara me decías, bueno, que por nuestros oficios, decías que solemos tener nuestros... Claro. Porque vos fuiste citado, de hecho, además. Claro, sí. Yo, en mi caso particular, tuve durante la jornada algunos intercambios de palabras con los policías, algunos porque se rozaban los roles de ellos que estaban intentando sacar a la gente y yo que estaba intentando hacer... La foto de eso. Claro, mi trabajo. Y después en el momento, o sea, cuando sale el segundo cordón de la policía, se agarran todos como de los brazos, empiezan a avanzar diciéndole a la gente que le iban a empezar a tirar por la escalera. Entonces ahí yo lo que hago es ponerme delante de toda esa situación y les digo a los efectivos policiales que están ahí que en caso de que suceda eso yo voy a registrar cada una de las caras para una eventualidad que también es parte de mi trabajo en realidad, poder contar lo que sucedió y que sirva como elemento si la policía comete un atropello de esos. Y bueno, ahí se ve que me identifican como agresor y después es que me citan a declarar al departamento. Pero además, sí, te citan a declarar, pero además te imputan un par de actitudes que vos decís no hiciste. Claro. A mí me citan, bueno, junto a otras tantas personas que se fueron a manifestar ese día, que entre ellos los 7 que están declarando hoy, me citan junto a Iván Franco, que es otro colega, que es fotógrafo de la agencia EFE. Nos citan a los dos como indagados dentro... Bueno, primero nos citan al Departamento de Operaciones Especiales de la Policía, con unas situaciones muy irregulares y algunas hasta con alguna especie de amedrentamiento, digamos. Y después nos cita la jueza Merialdo de la Justicia, fuimos en calidad de indagados los dos, teníamos acusaciones distintas, básicamente de haber agredido a la policía o haber incitado a ocupar el edificio. Cosa que quedó demostrada que no había sido así, que estábamos desarrollando nuestro trabajo y bueno. Incluso llegaron a acusarte de que tenías un artefacto en particular, ¿no? Claro, es que el nivel de las acusaciones o de dónde tenían para agarrarse. O sea, que era el artefacto, el flash de la cámara. Claro, el fiscal en un momento me dice que una de las acusaciones que tenía yo, y que está identificado en algunas fotografías y así, era de haber usado una especie de arma, no sé qué, de encandilamiento a la policía, que le pregunto a qué se refería y resultó ser el flash. De hecho, le expliqué cuál era el uso del flash, que le damos los fotógrafos. Pero bueno, en tu caso, el proceso se cumplió. No hubo prueba de nada, chau, gracias, disculpe la molestia y te dejaron ir. Termina así. Sí. Bien. Sí. Ahora, tú, estando allí, ¿viste a Irma Leites, viste a Zabalza, viste sobre todo los 4 procesados con prisión, en actitudes que realmente digas, bueno, acá se arma... ¿Esto es peligroso, acá se arma algo? ¿O esto va a tener repercusiones? No, yo como te decía, bueno... ¿O los perdiste de vista por momentos? Durante toda la jornada estuve muy cerca de ellos y muy cerca de la policía y muy cerca de las decenas de personas que estaban concentrando adentro. No solo que no hubo escenarios de violencia, no hubo golpes, no hay gente herida, no hay policías heridos, no hubo gente detenida, no hubo nada de eso. Y a estas 7 personas tampoco, en ningún caso. De hecho... Perdón, ¿estamos hablando en serio de todo esto? Sí, claro. ¿Pero por qué preguntaba? Porque me parece que el relato que tú estás haciendo y el testimonio que yo veo en la televisión, yo veo cientos de tipos instalados en el local de la Suprema Corte de Justicia, donde se está por producir una modificación de una jueza y donde todos le gritan hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta. Me da la impresión de que tú estás haciendo relato de Blancanieves y yo lo que veo es otra cosa completamente distinta, que es lo que se ve allí. ¿Sabes lo que te iba a preguntar, Washington? Si el lugar cambia algo. Totalmente. Si que sea la Suprema Corte de Justicia es lo que le da... ¿Te lo explico? Te lo explico. El delito de atentado es un delito en donde lo comete el que usa violencia o amenaza contra un funcionario público, tratando de impedirle al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo. Es básicamente... Es un delito que lo que pretende es sostener el principio de autoridad de la administración. Ahí lo que se ve claramente, para mí, tú puedes haber visto otra cosa. A veces de repente uno mira un vaso y ve distinto. A ver, voy a invertir la ecuación. ¿Qué pasaría si este mismo comportamiento, todos los que estamos acá, nos metemos en la sede del Poder Ejecutivo del Presidente de la República y le empezamos a decir, Pepe, hijo de puta, todos empezamos a decir, ¿qué pasaría? Automáticamente algún juez o algún fiscal entendería que ese comportamiento reviste alguna naturaleza para ser indagado. Yo lo que creo es que lo mínimo es la indagatoria. Ahora, el relato que tú haces es angelical. Yo no vi eso ahí. Yo vi un montón de gente ocupando un espacio público, tratando de impedir lo que dice el pedido fiscal. Dice, se pueden observar conductas materiales, así como expresiones de intenciones impidentes.
en referencia a la ceremonia del traslado de la doctora Mota. Yo es lo que vi. Ahora, de repente, capaz que no tiene la dimensión, la envergadura, pero lo que yo vi es un tumulto de gente que no llega casualmente, que no arriba de un minuto al otro, alguien la convoca a toda esa gente. Entonces, el tema es, ese comportamiento reviste naturaleza penal, lo tendrá que evaluar un juez, pero no es angelical, ¿eh? Vamos de a uno a ver, Ceci. No es angelical. Vos sos un periodista gráfico, así que malamente como buen periodista, perdón, vas a tener una línea angelical o no. No comparto para nada, Turbo, con todo lo que te quiero, porque justamente no solamente está la mirada de él, está la mirada de un montón de gente, y yo lo que veo, y eso se aprende en comunicación, de la nada que uno puede ver, porque la verdad en realidad está hecha de tantas cosas, es mucha gente, entre las que hay los manifestantes, los funcionarios, hay policías y hay muchos periodistas. Y claro, en ese tumulto se mezclan todos, le están diciendo a él que el artefacto, que es un artefacto de guerra. Entonces, digo, primero lo trajimos a él, vamos a darle crédito, y me parece insólito, ¿no? Cómo, y sé que ni a que hablar del Turco no va por ese lado, porque somos muy parecidos en cómo defendemos los puntos de vista abiertos. Me parece insólito, ya casi una burla a las personas, ¿no? Toda esta cosa que se quiere hacer de poner en prisión a 5 personas que no son subversivas, son disidentes. La disidencia es algo muy distinto. Están eximidos por ser disidentes, tienen una coronita especial si cometen un comportamiento irregular. Pero lo que pasa es que, les da una impunidad. Acá se está tratando de averiguar cuál es el comportamiento irregular. Y bueno, está la jueza. No se encuentra. Y la van a seguir buscando, porque Zabalza, Irma Leites, Álvaro Jaume, no le sirven a nadie en este país. Son incordios del statu quo. Son incordios, son molestos para la izquierda, son molestos para la derecha, y eso es lo que pasa. Y entonces, esto que pudo haber tenido, bueno, sí, podrá haber ido de las manos, pero hasta ahí se convierte en una cosa más grande, porque Irma Leites, Zabalza y todos esos, por lo menos yo, cuando habla los escucho, son de las pocas personas creíbles en este país. ¿Esté de acuerdo con ellos o no? ¿Los vote o no? Pero me parece insólito que... Qué minuciosidad, qué sutileza, qué exquisitez para encontrar el último pedacito que existe en toda la Constitución para cuidar que haya pacificación. Y después, ¿por qué no escuchamos a las Cortes? ¿Por qué no escuchamos a las Cortes Internacionales de Justicia? Podemos instalarlos en cualquier oficina pública e ir a putear a cualquiera de a cientos de personas. No me interesa para nada eso. Pasa que como el Uruguay no toma límites, eso es lo que sucedió. ¿Sabés lo que me preocupa a mí? ¿Sabés lo que me preocupa a mí? Eso es lo que hubo sucedió. una mujer con la valentía en este país de ocuparse como una hormiguita, de hacer el trabajo que tendría que haber hecho el propio Estado. Pero no estoy hablando de la caducidad punitiva del Estado. Estoy hablando de los privados que atentaron contra otros privados. Y este país, entonces, es un país absolutamente carente y está en deuda no con los uruguayos que murieron. Señores, ¿saben qué? A mí me parece que es muy factible, si nos lo permitimos, nos vamos a ir por las ramas, porque definitivamente este tema lo que tiene es un contexto, porque tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, con la violación de los derechos humanos, con una supuesta impunidad, con una supuesta búsqueda por la verdad. ¿Supuesta impunidad? Bueno, yo para no jugarme para ningún lado, ¿está? Con una supuesta impunidad y una supuesta búsqueda de la verdad. Por lo tanto, lo que quiero explicar es, porque, Ceci, lo que no quiero es que nos vayamos por las ramas. Acá no vamos a hablar ni a favor ni en contra de Mota, no, estamos... No, Cecilia, se debate lo que se dice que se debate, ¿no? Entonces vamos a ver si en realidad, claro, pero si nos vamos no terminamos nunca de resolver qué estamos viendo. Este tema, Victoria? Es ver qué estamos viendo, qué nos parece que vimos, que pasó ese día, que amerite o no amerite lo que se está planteando. Comunes, ¿no? Pero tiene impunidad porque por tener un viso político. No es un tema a ver, Capalvo, ¿me permiten ir para este lado? Capalvo. Yo creo que acá hay un tema que es muy técnico, ¿no? Que de repente las personas... Aquel tiene un libro así sentado ahí arriba de la mesa que es el Código Penal. Yo la verdad el Código Penal estudié otra cosa. Pero hay cosas que creo que son importantes de analizar, me parece. Lo primero,
una nueva muestra de que hay una parte de la historia de nuestro país que no está resuelta y que sigue estando arriba de la mesa todos los días. Que hasta que no la resolvamos, acá hay gente que sufrió mucho y es imposible no darse cuenta de eso. Es la primera... A ver, a esa gente que estaba ahí no la convocó nadie, la convocó la historia. La historia la convocó. Entonces es muy difícil de hablar de algo. No sé, Turco, tu historia es diferente a la de ellos, hay que respetarla. Ahora, de un día para el otro se juntan cientos de personas. Y hay gente que tiene un dolor que no se le cerró nunca, Turco. Es así, hay que entenderlo nada más. Santiago. Sí, no, a mí me gustaría aclarar lo que comentaba Abdala, que me parece lógico y es claro que hay dos visiones sobre esto, que una puede ser la mía, una será la suya. Sí, claro. De hecho, una visión a mí me ve con un flash arriba de la cámara haciendo un trabajo y la visión de la policía y de la justicia me ve con un arma monumental. Usted ve a 100 tipos reunidos ahí gritando y diciendo un montón de ordinarieces y las organizaciones sociales ven a los familiares de los detenidos desaparecidos y a los que creían que esa jueza era la única que podía encauzar y llegar a un puerto de justicia con todos esos casos que la sacan de esa órbita y se van todas las esperanzas de que a su padre, a su hermano o a su hijo le puedan hacer justicia con la desaparición, con la tortura, con todo eso. Y son dos lecturas. Faltaría poco como para exigir además que no haya indignación en esa gente y que a esa gente que estaba impidiendo que se juzgue al que torturó, al que asesinó a su padre o a lo que fuera, no se le gritara hijo de puta, asesino o lo que fuera. A la Suprema Corte de Justicia hay derecho a gritarle hijo de puta. Cuando se le gritó, de todo el ministro Lorenzo por el caso Pluna, yo no recuerdo procesamientos con prisión. Esa libertad de expresión llega hasta un punto. Lo que me he escuchado que si a alguien le hacen enojo a un hijo, matan, arrasan. ¿Y ahora cómo? Entonces, entonces, ¿cómo es la, cómo es la cosa? Yo he escuchado acá que si le hacen algo a tu hija, matás, te llevas puesto todo. Y resulta que ahora entonces a la Suprema Corte de Justicia no se le puede decir hijo de una mala madre. No seas mal. A ver, si me permiten, acá estamos viendo qué ve cada uno, ¿no? Vino Santiago con su mirada de fotógrafo, de testigo in situ, nos contó lo que vio. Acá se puede, incluso hay distintas miradas sobre lo mismo que vemos en televisión. Me gustaría saber qué ve Abella en esto. Bueno, en primer lugar, desde la Unidad Popular, lema Asamblea Popular, lo primero, la solidaridad irrestricta con los 7. Es decir, este es un nuevo atropello de una Corte de Justicia que es atrozmente sesgada por la reacción. Pero en segundo lugar, la responsabilidad de esto no la tiene la Suprema Corte de Justicia, la tiene el gobierno. Porque hace 2 periodos que el Frente Amplio podría haber abolido, anulado la ley de caducidad. Y la legislación es cómplice con delitos de lesa humanidad. En segundo lugar, la jueza Mota no fue interferida en su legítima acción por la Corte de Justicia. Fue por el ministro Huidobro que le impidió entrar a un cuartel donde la gente que estaba ahí gritando hijos de puta estaba esperando ver los huesos de sus muertos y Huidobro se lo prohibió diciendo que había armas secretas. Y cuando la jueza Mota declaró en página 12, el señor Mujica dijo que era intolerable lo que decía la jueza Mota. Es decir, la complicidad principal es la impunidad que, como en aquella obra de Sartre, Las moscas, ronda sobre todos nosotros y que los 4 partidos con representación parlamentaria son responsables. Es en ese marco que se hace esta fantochada. Y es en este marco donde la ocupación pacífica de un espacio público en el hall de un poder que debería ser para todos, una intervención policial desmedida, deliberadamente planteada, los ministros no dan la cara para rendir cuentas, sino que aparece la policía a lo dictadura, como cada vez más nos están acostumbrando, que genera la reacción de hijo de puta. Es decir, porque la gente ve los fantasmas del pasado, de un pasado que no está saldado. Es en ese sentido que realmente yo pienso, por ejemplo, en la gente de Sauce, la gente de campo de Sauce, que conoce a los Jaume como lo conozco yo, o más que yo. De un Jaume que fue jugador de fútbol de Nacional y dijo, no, yo no me hallo en este mundo, yo vuelvo al campo. Que no lo puede imaginar con una metralleta, no puede imaginarlo ni siquiera rompiendo un vidrio a los Jaume. Son campesinos, entonces que se los acuse así. Y bueno, y a Irma que tú lo decías, es una mujer que como una hormiguita, y mirá que no es de mi palo, Irma planteó públicamente que va a votar anulado, es decir, no estoy defendiendo a un correligionario, es más, nosotros como Unidad Popular, partido político, lema Asamblea Popular, no fuimos los que organizamos eso. No nos vestimos con plumas ajenas, simplemente porque nosotros hubiéramos ido contra el Parlamento.
y la complicidad de la ley de caducidad. Simplemente entendemos ¿Quién lo que la organizó? Corte de Justicia es parte... ¿Pero quién lo organizó? El problema es que a quien lo haya organizado yo me saco el sombrero y digo vamos arriba. Porque cuando la ley es injusta, cuando los delincuentes de pluna están en el gobierno, cuando los que vaciaron los casinos están en el gobierno, parece casi hasta coherente que los inocentes vayan presos. Habría que matarlo de repente, ya que estamos en esta, capaz que hasta matarlos. La muerte no está en mis labios. Yo vivo la alegría y me encantaría hablar de las cosas positivas que tiene que hacer la unidad popular. Lo que, si me permiten, intentemos lo siguiente, porque es evidente, creo que acá hay consenso, hay un pasado no saldado definitivamente, pero eso no nos puede impedir observar con la mayor imparcialidad u objetividad posible los hechos en concreto. Bueno, los ¿no? hechos Entonces, en concreto. si vamos a los hechos en concreto, ¿fue un atentado agravado? ¿Fue sedición? ¿O fue una manifestación pública? Por ahí, subida de tono. ¿Qué fue? Si se da, A ver, Parrado. una cortita, si se da la figura típica, va a ser lo que la justicia diga que es, y ojo, en Uruguay, si nosotros no creemos en el Poder Judicial, se nos empieza a debilitar un montón de cosas. Pero más allá de eso, y yendo a lo concreto que planteaba Victoria, yo creo que hay cosas que se tienen que prever siempre. ¿Cuál era el cupo de personas que podía ingresar a ese recinto? Parece algo sencillo. No, uno no puede ir con 1000 a un lugar que entran 150, está en la tapa del libro. Si quiero entrar de pesado es bastante difícil. Lo que digo es lo mismo que para el deporte, ¿eh? Vale igual. Si yo puteo en un estadio o lo hago en la Corte, tiene un impacto diferente incluso por ser la Corte. Es un ícono de la República. Más allá de eso, creo que quizás el despliegue pudo haber sido exagerado por parte de la policía. Por lo que vi, fue bastante prolijo en poner distancia de determinado lugar. ¿Quién dio las directivas? Sería lo que habría que plantearse. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cómo pasó? Señores, tengo que hacer una Hacemos pausa. y Les cierro. recuerdo, cuando regresemos, tenemos las palabras del propio fiscal Subía, las declaraciones de Zabalza y nuestro móvil en vivo desde el propio juzgado. Te saludo, Karen, hacemos la pregunta y hacemos la primera pausa. Buenas tardes para todos. Incidentes en la Suprema Corte de Justicia. ¿Estás de acuerdo con los procesamientos? Esa es la pregunta para que inicies la votación y envíes tu SMS al 1212. Pone si es sí, Boca, perdón, me confundí, Boca 1 y Boca 2. Te lo digo todos los días, lo digo todos los días. ¿Cómo estamos hoy? Boca 1 por el sí y Boca 2 si no estás de acuerdo. Bien. También atrás de esta pregunta... Bueno, claro, lo que yo decía al principio, hoy se puede resolver que directamente no haya lugar a los procesamientos. Cuidado, perdón, cuidado. ¿Estarías o no de acuerdo con los procesamientos en definitiva? Para muchos, esto es una nube de humo, una nueva nube de humo. Vamos a ver qué hay atrás. Pausa y ya venimos.